El estado de Quintana Roo es uno de los destinos más turísticos de nuestro país, ya que de acuerdo a los datos de la Secretaría Estatal del Turismo, durante el 2024 llegaron más de 20 millones de turistas internacionales y tan solo en Cancún llegaron 9.723.864 personas. Y entre las nacionalidades que más nos visitan son estadounidenses, canadienses, colombianos, argentinos y del Reino Unido. Así que ante la importancia turística que representa Quintana Roo, se está construyendo el puente vehicular Nichupté, el cual tiene una longitud de 8.8 kilómetros y será una nueva vía de conexión libre de cuota entre la zona urbana y la zona hotelera de Cancún. El puente vehicular será uno de los más largos de Latinoamérica, con una inversión pública de casi 6.000 millones de pesos y se encuentra a cargo de la empresa ICA. La obra tendrá 3 carriles de circulación de 3.5 metros, uno por sentido de circulación y otro más será reversible para atender la demanda en horas de mayor afluencia. Además tendrá una ciclovía sobre la margen izquierda del puente con un ancho de 2.5 metros y bahías de emergencia cada 2.5 kilómetros a fin de permitir el libre tránsito en caso de accidentes. Asimismo, su trazo inicia en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde se construye un entronque a desnivel, pasando por la laguna de Nichupté, y el trazo concluye en el Boulevard Cuculcán con un entronque a nivel para conectar con la zona hotelera de Cancún. Actualmente la obra reporta un avance del 75% y aunque se esperaba inaugurar en agosto del presente año, ahora se proyecta inaugurarse hasta diciembre del 2025, ya que se tuvo diversos retrasos por la temporada de huracanes en el 2024, en donde se suspendieron los trabajos en la laguna y otros frentes de obra. Sin embargo, entre los trabajos más relevantes fue que a finales del 2024, comenzó el tramo del arco del puente vehicular Nichupté, en donde se construirá un puente atirantado de 101 metros de largo con 15 de ancho, sobre 18.4 metros del nivel del mar y con un peso de 595 toneladas. La estructura se compone de piezas metálicas que son fabricadas en la planta de Atitalaquia de la empresa Olpre, por medio de 22 dovelas en arco y 6 traves metálicas, por lo que actualmente se están colocando las primeras vigas transversales y péndolas horizontales, así como también comenzó la instalación de las primeras piezas metálicas del arco en el puente atirantado. De acuerdo a las autoridades, el puente atirantado evitará el riesgo asociado a la karsticidad del terreno y también se evitarán daños a la caverna de 67 metros de diámetro y más de 200 metros de profundidad. Asimismo, para el viaducto elevado se utiliza la maquinaria top-down, y por el momento se ha terminado la estructura del viaducto elevado de la zona del Boulevard Luis Donaldo Colosio y se encuentra en la zona del manglar para conectarse con el viaducto elevado del puente atirantado de la laguna. Dicha maquinaria emplea un sistema hidroneumático que utiliza una lanzadora de vigas con capacidad de carga de hasta 750 toneladas y un claro de 50 metros. Con esto se logra realizar de manera simultánea tanto la evacuación de sedimentos y la colocación de estructuras prefabricadas como el hincado de pilotes, cabezales y vigas, en donde se han generado 8.150 empleos directos y 32.600 empleos indirectos. El puente Nichupté, que está en proceso, son 8.8 kilómetros de longitud. Ahí vemos parte de la zona. Primero vimos el entronque, ahora estamos viendo el paso sobre el manglar, que ahí se utilizó esta técnica top-down por encima del manglar para no tener afectaciones, y ya sobre la zona lagunar se estará construyendo mediante barcazas, mediante pontones. Entonces, faltan 2 apoyos por concluir en la zona de manglar y estamos ya en los procesos de montaje en la zona lagunar. Entonces, esta obra avanza bien. Cabe mencionar que de acuerdo con el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Rafael Hernández Cotasec, y el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio de Benito Juárez, Samuel Mollinedo Portilla,
Mencionaron que se está trabajando en el diseño de una nueva ruta de transporte público que atravesará el puente vehicular Nichupté y sería operada por autobuses eléctricos e híbridos, mismos que ya están en la fase de prueba piloto sobre el Boulevard Cuculcán en las rutas de la zona hotelera de Cancún. Estos vehículos que se están probando son vehículos que se tienen que probar porque pues la decisión de autobuses no es como que vaya, compra algunos y regresa, ¿no? Se tiene que probar el rendimiento de los mismos, ¿no? El nuevo modelo de concesión que se quiere trabajar depende mucho de cuál va a ser el rendimiento de las unidades, las dimensiones, ¿no? Un autobús tiene distintos tamaños, ¿no? En particular ese que se está probando puede ir desde los 9 metros hasta los 18, entonces hay ciertas calles que pues nada más no dan 18 metros, ¿no? Entonces encontrar cuáles las dimensiones correctas. Los requerimientos de infraestructura sobre algunas rutas también, es decir, si se requieren las avenidas poda de árboles por la altura, si se requiere algún tipo de adecuación en los parabuses. También es muy importante decir que estas unidades se prueban no solo en una ruta, es decir, la gente los puede ver en varias rutas, en distintos horarios. Es importante probar las unidades cuando están llenas de gente en la mañana, por ejemplo, pero también cuando van sin gente, que es alrededor de las 11 de la mañana, porque eso te sirve a ver cómo está el rendimiento, con aire acondicionado, sin aire acondicionado. Entonces es un conjunto de pruebas que se hacen en meses previos para ir determinando. Nosotros como autoridad, lo que no definimos la marca, eso es importante decirlo, nosotros definimos las características, es decir, necesitamos unidades de piso blanco que tengan acceso para personas con discapacidad, de piso bajo, perdón, personas con discapacidad, ciertas dimensiones, números de asientos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que pueden ver distintas marcas circulando. Hoy están viendo una, ¿no? de una empresa china, pero no duden que en los siguientes meses van a seguir viendo otras marcas. Normalmente las unidades es una unidad, ¿no? La que se tiene a prueba por marca, ¿no? Entonces hoy se está probando esa marca, seguramente en las próximas semanas llegarán otras marcas, y lo que sí, pues es que todos aquellos, quien define las marcas, como te decía hace rato, son, por ejemplo, esta concesionaria fue de Autocar, ¿no? Entonces, si Autocar tiene la posibilidad y ellos quieren ir y evaluar 3 marcas, pues ellos deciden, yo voy a utilizar esta y esta, ¿no? Entonces, depende también de la empresa concesionaria. Un proyecto integral para toda la ciudad, ya lo estamos viendo. También es muy importante comentarles, hoy en día las atribuciones de transporte público masivo las tiene el ayuntamiento. Entonces todo esto lo estamos trabajando de la mano del ayuntamiento, de la alcaldesa también, para hacer todas estas pruebas. Ya también las reuniones que hemos hecho tanto con el director del Implan como con la directora de transporte, ellos son los que nos están ayudando a coordinar todas estas pruebas. Iniciamos conversaciones desde hace como un mes, prácticamente a las 2 semanas de mi llegada, tanto con los 4 concesionarios de transporte público masivo, es decir, autobuses, como con los concesionarios de vans, ¿no? Para hacer todo un proyecto integral, ¿no? En esta distribución del proyecto de transporte público, lo que nosotros estamos platicando con todos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.